el Dr. Vegapunk ha dejado la seguridad que le brinda el domo de rayos y descendió a la isla. Una locura y muy arriesgado. Sí, creo que no hay dudas en eso. Sin embargo, también es muy interesante y nos da varias cosas para comentar. Hola, soy Thailand, estás en tu canal Sitio Anime y como te decía, hoy hablaremos sobre las acciones del Dr. Vegapunk. Vegapunk decide dejar el lugar y bajar a la isla, que recordemos está infestada de marines, pero él igualmente decide bajar. Sus motivos son claros: primero, salvar a Bonnie y en segundo, cambiar las órdenes de los pacifistas, pues asegura que el bando que los controle tendrá la mano ganadora en esta batalla. Y de ello hablaremos un poco más adelante. Es que el solo hecho de que Vegapunk decida dejar el lugar trae muchas opciones al tablero. Primero, Kizaru va a tener que elegir entre ir a por Vegapunk o pelear en toda regla contra Monkey D. Luffy, ya que llevar su pelea contra el joven Yonko a un lugar lleno de marines no parece la mejor idea. Todo el daño colateral se lo comerán los de su bando. Aunque seamos sinceros, con Kizaru nunca se sabe, bien le puede importar un pepino que su bando salga dañado. Luego que Vegapunk baje a la isla lo pone en un gran peligro. Como te venía diciendo, el lugar está lleno de marines y cualquier descuido puede ser el final de la operación Salvemos al Viejo de la Manzana. A su favor es que lo acompañan Sanji y Franky, lo que sinceramente no garantiza nada. Hay muchos vicealmirantes e incluso Saturn, de quien desconocemos el poder real. Hablando del viejo del Gorosei, hay algo muy interesante aquí, pues por si no lo recuerdas, que Saturn esté en el lugar es un secreto que solo saben algunos altos mandos. La cosa es que si recordamos, se supone que los que tienen mayor autoridad para mandar a los pacifistas son los del Gorosei. Luego está Vegapunk. Entonces, si los pacifistas son tan importantes para ganar la batalla, y más importante, el objetivo principal es terminar con el doctor, quien ya dejó la seguridad del laboratorio, y dejemos eso de seguridad muy entre comillas, ya que tener a Kizaru respirándote en el cuello no es precisamente la mejor sensación del mundo. La cuestión es, ¿qué rayos hará Saturn? ¿Será que por fin se verá en la necesidad de tomar acción? Quiero decir, si fuera solo por perder la batalla en la isla, no creo que le importe para nada. Pero ahora tiene al alcance a Vegapunk. Si tiene algo de poder real, sería un buen momento de salir y aplastar a la molestia. Además de que Sanji podría ser un buen oponente para que veamos si en verdad es fuerte o no. Quiero decir, Sanji no es precisamente el más fuerte de la banda, pero tampoco es alguien a quien dejen fuera de combate de un golpe. Sería un buen estándar para medir a este miembro del Gorosei y descubrir por fin si realmente hay algo más de lo que parece en ese anciano. Aunque conociendo a Oda suena más creíble que Saturn no haga nada hasta el final del arco. Y eso si hace algo, ya que bien lo puede tener de adorno todo el tiempo. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Saturn tomará acción o será un adorno todo el tiempo? En cuanto a Vegapunk, sinceramente me parece muy tonto que dejara el domo para ser alguien tan inteligente. Sin embargo, es algo que me gusta mucho al mismo tiempo, pues nos muestra un lado emocional que le aporta mucho como personaje. Y es que sería fácil pensar que Vegapunk pone como su prioridad su deseo de conocimiento y no proteger a otros. Y sí, Vegapunk y Bonnie ya tienen una relación, pero eso no demerita las acciones de Vegapunk. Y no quiero escuchar el típico Vegapunk para Nakama, a menos que estemos hablando de Lily Chan. Entonces sí soy todo oídos. Tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. En pantalla te dejo un video que espero te interese. Que tengas un gran día. Adiós.